Cuando volví de la tienda y vi ese auto nuevo estacionado afuera de mi casa, supe que algo estaba mal. No por envidia, por instinto. Ese auto no aparecía de la nada. Antes de contarte lo que pasó, dime en comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Mi hijo estaba recargado en la puerta, presumiendo las llaves como si fueran trofeo. Tenía esa sonrisa fácil que usa cuando cree que ya ganó. «¿A poco no está bonito?», dijo, y le dio un golpecito al cofre. Yo miré el auto. Luego lo miré a él. «¿Con qué dinero?», pregunté, sin levantar la voz. Mi hijo se encogió de hombros. Ya era hora de que yo disfrutara algo. No contestó la pregunta. Y eso, en mi casa, siempre significa lo mismo. Alguien pagó, y no fue él. Entré, sin apurarme. Dejé las bolsas en la cocina. Caminé hasta el cuarto donde guardaba mis cosas importantes. No joyas, no relojes. Lo que yo guardaba como tesoro. El estuche del violín. Abrí el closet. Vi el estante vacío. Me quedé un segundo con la mano en el aire, como si el estuche se fuera a materializar por vergüenza. Nada. Solo el polvo marcado donde estuvo. Me di la vuelta y vi a mi hijo parado en el marco de la puerta, mirándome con esa calma falsa. «¿Qué buscas, papá?». Yo no grité. No discutí. Solo lo miré y asentí. «Mi violín», dije. Mis hijos soltó el aire por la nariz, como si yo hubiera preguntado por una chamarra vieja. «Ah, eso», sonrió. «Lo vendí». La palabra «vendí» me sonó como un golpe seco. «¿Lo robaste?», pregunté, porque eso era. Mi hijo hizo una mueca. «Robar». Estaba ahí guardado, juntando polvo. Nadie lo usaba. Yo lo convertí en algo útil. Yo caminé hasta la sala despacio. Me senté. No porque me faltaran fuerzas, porque no quería que me vieran quebrarme. Mi hijo se sentó frente a mí, confiado. Mi nuera apareció detrás con un vaso en la mano, como si esto fuera un chisme de sobremesa. Ella ni se molestó en fingir tristeza. «Ese instrumento era un estorbo», dijo. «Y tú ya estás grande». Mi hijo levantó las llaves otra vez. «Lo vendí por 1.620.000 pesos», soltó, orgulloso, como si me estuviera dando un dato de negocio. Yo sentí que algo dentro de mí se apretó, pero mi cara no se movió. «¿A quién?», pregunté. «A una casa de empeño fina», dijo, y se rió. «De las que compran cosas buenas». Ni me regatearon. Mi nuera sonrió con esa cara de «por fin». «Con eso pagamos y nos alcanzó para el auto», dijo ella. «Ya no tenemos deudas». Ahí entendí la clase de urgencia que habían tenido. No era capricho, era desesperación, y yo era su cajero automático. Yo bajé la mirada un segundo y vi mis manos. Viejas, sí, pero firmes, y me acordé de mi esposa diciendo: «No dejes tus cosas donde cualquiera mete la mano». Levanté la vista y le pregunté a mi hijo tranquilo: «¿Tienes el comprobante?». Mi hijo se rió, confiado. «¿Comprobante de qué?». «Ya se hizo, papá». «Del pago», insistí. «Del depósito, de lo que sea». Mi hijo dudó un segundo, y ahí vi la grieta. A él le encanta presumir. Y cuando alguien presume, enseña pruebas. Sacó su celular, abrió la aplicación del banco y me lo puso enfrente, como si me estuviera enseñando la foto de sus vacaciones. En la pantalla se veía una transferencia recibida. Se veía el nombre del negocio. Se veía el concepto. Y se veía el monto completo. Enorme. No lo voy a olvidar nunca. Yo no le arranqué el celular. Solo me incliné como un viejo curioso. Y con mi propio teléfono tomé una foto, rápido, sin que él lo notara. Esa fue mi primera prueba visible. Una captura clara donde aparecía el nombre de la casa de empeño y el monto de 1.620.000 pesos entrando a su cuenta. Mi hijo guardó el celular y me soltó su frase, cortita y cruel: «Ya no sirves, papá. Ese violín no te daba de comer». Yo asentí otra vez, como si aceptara. «¿Entendido?», dije. Mi nuera levantó el vaso, satisfecha. «Qué bueno que por fin lo entiendes», remató. Ellos pensaron que mi calma era rendición, pero mi calma era otra cosa, era cálculo, porque ese violín no era solo un instrumento. Yo me levanté y fui por una carpeta manila que guardaba en un cajón. Mi hijo me miró de reojo, curioso. Saqué una hoja vieja, amarillenta, con un sello de un taller de lauderos. Era una evaluación que yo hice años atrás para asegurarme de que, si algo pasaba, al menos quedara constancia de su valor y de su identidad.
Ahí venía lo importante. Una descripción detallada y un número de registro interno que yo mismo había anotado. Mi hijo se burló. ¿Ahora vas a sacar papeles? Ay, papá. Yo no le contesté. Solo me metí al cuarto y marqué un número. Mi hija. Me contestó al segundo. ¿Papá? Yo hablé bajito, con esa voz que uso cuando algo es serio de verdad. Ven a la casa, ahorita, y no le avises a tu hermano. ¿Qué pasó? Robó el violín, le dije, y lo vendió. Del otro lado escuché un silencio, luego un aire que se le atoró. Voy, dijo, sin preguntar más. Colgué y regresé a la sala. Mi hijo ya estaba relajado otra vez, como si el tema se hubiera terminado. ¿Y ahora qué? Se burló. ¿Vas a llorar por un estuche vacío? Yo miré hacia el pasillo, el espacio donde estaba el estuche antes. Me quedé un segundo con la imagen clavada. No, le dije. Voy a cerrar puertas. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué puertas? No le respondí. Me fui directo a mi cuarto y saqué el juego de llaves de la casa. No hice un show, no di sermón. Solo guardé mis cosas importantes donde él ya no pudiera meter la mano tan fácil. Cuando volví a la sala, mi hijo ya estaba fastidiado. Ya, papá, no hagas drama. Yo me acerqué, despacio, y le dije algo que lo hizo parpadear. Yo no estoy haciendo drama. Tú ya hiciste el delito. Mi hijo se rió, nervioso. ¿Delito? Ay, por favor. Mi nuera soltó una carcajada cortita. ¿Vas a llamar a la policía por un violín? Yo los dejé reír, porque mientras se reían, yo ya tenía una foto del depósito, y ya tenía la evaluación, y ya venía mi hija en camino. Y entonces pasó lo que me confirmó que el violín tenía algo más. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Decía, directo, «Señor, le escribo por el violín antiguo. Trae una marca interna. Si es suyo, venga mañana temprano con su INE, antes de que se vaya». Yo levanté la vista. Mi hijo seguía sonriendo, sin saber que alguien allá afuera ya había visto lo que yo sabía desde siempre, que ese violín no era solo un instrumento. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba sentado en la orilla de mi cama con los zapatos puestos. Mi hija llegó con el cabello recogido y los ojos rojos de coraje. ¿Dónde lo vendió?, me preguntó sin saludar. En una casa de empeño del centro, le dije. Y anoche me escribió alguien de allá. No le di tiempo a mi hijo de armar otro cuento. Solo agarré mi INE, la hoja amarillenta de evaluación y mi celular. Antes de salir, hice una cosa rápida. Metí mis papeles en un lugar que mi hijo no conoce. No era paranoia. Era cerrar una rendija. Cuando abrimos la puerta, mi hijo ya estaba despierto, recargado junto al auto como si quisiera taparnos el camino con su cuerpo. ¿A dónde vas tan temprano?, soltó, con esa voz mandona. Yo ni lo rodeé. Le pasé por un lado. A recuperar lo que robaste. Mi nuera apareció detrás, con cara de sueño y desprecio. Ya, don. Supérelo, murmuró. Mi hijo sonrió, confiado. Ni, ¿sabes dónde está ya? Eso ya voló. Yo no contesté, porque mi respuesta no iba a ser grito, iba a ser papel. En el camino, mi hija me mostró el mensaje otra vez. Venga temprano con su INE. Eso era raro. Una casa de empeño no se mete en líos por gusto. Si alguien te llama así, es porque vio algo. Llegamos al local cuando apenas estaban levantando la cortina metálica. En el letrero decía, «Compraventa», con letras viejas, y adentro olía a madera y metal. Un guardia nos miró con desconfianza. «¿A qué vienen?». Yo levanté mi celular y le mostré el mensaje. Me citaron. El guardia se fue por un pasillo y regresó con un hombre de camisa blanca, sin sonrisa, con cara de gerente cansado. «¿Usted es el del violín?», preguntó. «Sí», le dije. «Pase», dijo rápido, antes de que se vaya. Esa frase me apretó el pecho. Nos metió a una oficina pequeña. Cerró la puerta. Me pidió la INE. La revisó, me miró a la cara, y luego sacó una hoja, impresa con un encabezado del negocio. «Su hijo vino ayer», dijo sin rodeos. «Traía copia de su credencial y dijo que usted lo autorizó». Mi hija se enderezó. «¿Y usted le creyó?». El gerente no se ofendió, bajó la voz. Al principio sí, hasta que el evaluador vio la marca interna. Ahí estaba la palabra otra vez. Marca interna. El gerente puso sobre el escritorio una boleta con un número grande arriba.
un folio. Luego señaló un renglón. Vea quién firmó como vendedor. Yo leí el nombre, el de mi hijo, completo, y junto a su firma, la copia de una INE pegada con engrapadora, la de él. Mi hija apretó los dientes. ¿Nos puede dar copia de esto?, preguntó. Se la doy, dijo el gerente. Pero le aviso algo. El pago ya se hizo. Se transfirió a la cuenta que él indicó. Yo asentí. Eso ya lo sabía por mi foto del celular. Pero aquí venía lo importante. Ahora estaba el folio y el nombre del vendedor en papel de ellos. ¿Por qué me escribió?, le pregunté. El gerente abrió un cajón y sacó el violín envuelto en una tela. Mi estómago se cerró. Verlo ahí, en una oficina ajena, me dolió como si me hubieran arrancado una parte de mi casa. Lo puso sobre el escritorio con cuidado. Porque no era un violín cualquiera, dijo. Y porque su hijo venía demasiado feliz. Mi hija se inclinó, como si quisiera abrazarlo, pero se contuvo. El gerente señaló el costado del instrumento. Aquí adentro, dijo. Trae una marca, un grabado. ¿Quién lo vio?, pregunté. Mi valuador, respondió. Y él está aquí. La puerta se abrió y entró un hombre mayor, con lentes, manos de carpintero fino, y un tono de los que no se impresionan. Buenos días, dijo. ¿Usted es el dueño? Soy el dueño, contesté. El valuador se sentó, tomó una lámpara pequeña y miró por las aberturas del violín. No lo abrió como enfermero. Lo examinó como quien sabe lo que vale. Luego, levantó la vista. Este violín tiene una placa interna muy discreta, explicó. No es de adorno, es de identificación. Mi hija lo miró fijo. ¿Identificación de qué? El valuador tragó saliva, como midiendo cómo decirlo sin meterse en broncas. De resguardo, dijo. Y eso fue lo que me hizo ruido. Porque cuando un instrumento trae algo así, suele estar ligado a otra cosa. El gerente se cruzó de brazos. Por eso le escribí. Porque hoy, a mediodía, venía un coleccionista a llevárselo. Ya estaba apartado. Sentí un frío. Entonces todavía está aquí, dije. Por ahora, respondió el gerente. Pero si se lo llevan, yo ya no lo recupero. Mi hija habló rápido. ¿Lo puede retener? El gerente negó con la cabeza. Si fuera un celular, sí. Pero esto es caro. Yo necesito una razón documentada para detener una entrega. Yo respiré hondo. Saqué mi hoja vieja de evaluación y se la puse sobre el escritorio. El valuador la leyó, alzó las cejas y me miró diferente. Esto coincide, dijo. Mi hija, sin pedir permiso, abrió su celular y mostró la captura del depósito que yo había fotografiado. El nombre del negocio y el monto completo, 1.620.000 pesos, entrando a la cuenta de mi hijo. El gerente se quedó serio. Con eso ya veo el camino del dinero, dijo. Pero me falta lo que me proteja a mí, una constancia de que usted está reclamando formalmente. Yo no discutí. Me acerqué con voz tranquila. Hagamos esto de forma limpia, le dije. Usted no me lo regala, solo lo resguarda. Me da una constancia con su folio. Y yo firmo aquí que hoy vine, me identifiqué y lo estoy reclamando. El valuador asintió lento, como aprobando la lógica. El gerente se quedó pensando un segundo, y luego tomó una decisión. Le doy resguardo por 24 horas, dijo. No más. Con constancia firmada. Y si usted no trae lo que falta, se entrega al comprador. Mi hija soltó el aire como si se le aflojara el pecho. Gracias, dijo. El gerente imprimió una hoja. Constancia de resguardo temporal. Puso la fecha, la hora, el folio del movimiento y la descripción del violín. Firmó. Selló con un sello del negocio. No era un sello del gobierno, pero era una prueba con nombre y responsabilidad. Yo firmé como compareciente. Mi hija firmó como testigo. Prueba visible nueva. Una hoja con folio y sello donde decía, claro, que el violín quedaba retenido. Y entonces llegó la microvuelta que me cambió la cara. El valuador, ya más confiado, volvió a asomarse al interior del violín y dijo en voz baja, «Señor, esa marca no es de taller, no es de luthier, es un número de resguardo». «¿Resguardo de dónde?», pregunté. El valuador me miró directo. «De banco», dijo, «de caja de seguridad». Mi hija abrió los ojos. El gerente se quedó inmóvil. Yo sentí un golpe en el pecho, porque en mi cabeza se encendió una imagen vieja. Mi esposa diciéndome,
No lo dejes suelto. Guárdalo donde nadie lo toque. El valuador bajó aún más la voz. Si ese número es lo que creo, el violín no solo vale por la madera, vale por lo que activa. Mi celular vibró. Era mi hijo, marcándome una y otra vez. No contesté. Miré la constancia de resguardo. Miré a mi hija y solo dije, entonces no vamos a pelear por un instrumento. Vamos a ir al banco. A las 7:15 ya estábamos en el banco. No fui a preguntar. Fui a amarrar dos cosas en tiempo real: la caja de seguridad y el dinero que entró por ese robo. El guardia nos miró desde la entrada y yo dije directo, vengo por un tema de caja de seguridad y por un abono grande que viene de una compraventa que yo no autoricé. Me hicieron pasar con un ejecutivo. Camisa planchada, cara de lunes, voz bajita. ¿Trae su INE, don? Se la di. Me miró a la cara, la comparó y luego me llevó a un cubículo donde todo suena, a teclado y sellos secos. Explíqueme rápido, dijo. Yo saqué la constancia de resguardo temporal de la casa de empeño y la hoja vieja de evaluación. No di novela, di hechos. Mi hijo se robó mi violín antiguo. Lo vendió. Le depositaron 1.620.000 pesos. Yo tengo evidencia. Y el violín trae un número interno que ustedes conocen. Caja de seguridad. El ejecutivo parpadeó, apenas escuchó. Caja de seguridad. ¿Número interno?, preguntó. Un código de resguardo, le dije. Lo vio el valuador. El ejecutivo me miró con esa cara de, esto ya es delicado. Deme un minuto, dijo, y se levantó. Regresó con una mujer mayor, de esas que no sonríen porque no están para eso. Gerente de sucursal. Se presentó, y se sentó sin perder tiempo. Don, ¿usted es titular de una caja aquí? Sí, contesté. Y mi llave ya no está en mi casa. No dije, está en el violín, pero ella entendió el tamaño del problema. ¿Desde cuándo no la usa?, preguntó. Desde hace años, dije. La abrimos mi esposa y yo para guardar cosas, y ese violín era la forma de que nadie tocara nada sin que yo me diera cuenta. La gerente me observó, como midiendo si yo sabía lo que decía. Necesito el contrato, dijo. El ejecutivo tecleó, revisó, y de pronto su cara cambió. Sí existe, dijo, y está a nombre del señor. Mi hija apretó mi brazo. Primera microvuelta. No era cuento del valuador. Era real. Estaba aquí, en pantalla. La gerente siguió. Si su llave no está, hay protocolo. Pero antes, necesito saber algo. Se inclinó un poco. ¿Su hijo ha venido a preguntar por esa caja? Yo no contesté, porque me daba miedo la respuesta. El ejecutivo fue el que habló, leyendo la pantalla. Ayer por la tarde vino un hombre. Preguntó por la caja. Traía copia de INE del titular. Mi estómago se cerró. ¿Y qué pasó?, pregunté. Se le negó, dijo la gerente, seca. Aquí no se abre nada con copias. Y además, no es cotitular. Mi hija soltó el aire, como si le hubieran quitado un peso. Pero el alivio duró un segundo, porque la gerente agregó. Queda registrado el intento. Y si hoy usted está aquí reportando robo, esto se vuelve prevención. Ahí entró la segunda microvuelta. Ya no era caja, era expediente. La gerente volteó al ejecutivo. Ábreme reporte a área de prevención de fraude. Y deja nota de restricción. Acceso a caja solo con INE original del titular, presencial, y con validación de gerente. El ejecutivo asintió y empezó a teclear rápido. Yo saqué mi celular y le mostré la foto que tomé el día anterior en la app de mi hijo. El abono recibido, el nombre del negocio y el monto completo. Ese dinero entró a su cuenta, le dije, y fue por un bien robado. La gerente lo miró y no hizo cara de sorpresa. Hizo cara de problema. ¿La cuenta es de este banco?, preguntó. Sí, contesté, porque reconocí el mismo logo en la pantalla de mi hijo. La gerente hizo una pausa mínima. Entonces también podemos actuar por aquí, dijo. Yo sentí el pulso subir, pero me mantuve igual. ¿Qué se puede hacer?, pregunté. Ella no prometió magia. Prometió procedimiento. Se abre expediente. Se coloca bloqueo preventivo de movimientos relevantes por revisión de origen de fondos. No es castigo, es control. Volteó al ejecutivo. Levántame el folio del expediente y genera constancia. El teclado sonó otra vez. La impresora escupió hojas. La gerente firmó una, la selló con el sello de la sucursal
y me la empujó. Arriba decía, folio de investigación, prevención de fraude. Abajo, en letras claras, se coloca restricción temporal de movimientos en cuenta relacionada, por aclaración de origen de fondos. Esa fue mi prueba visible de esta parte. Un papel del banco, con folio y sello, que convertía el dinero de mi hijo en algo que ya no podía mover a su antojo. Mi hija la tomó y le sacó foto al folio y al sello. La gerente siguió con la caja de seguridad. Ahora, dijo, sin llave, se requiere apertura forzada con protocolo. Eso se programa. Se hace con personal autorizado, se levanta acta interna y se cambia cilindro. Yo asentí. ¿Cuándo?, pregunté. La gerente miró su agenda y me soltó una frase que me clavó presión en el pecho. Mañana a primera hora, pero necesito que usted firme la solicitud hoy. Firmé ahí mismo, sin discurso, sin temblor. La gerente selló otra hoja. Solicitud de apertura forzada de caja de seguridad, con fecha, hora y el nombre de la sucursal. Me entregó copia. Otra puerta cerrada. Mi hijo ya no podía jugar con esa caja y yo ya tenía cita para abrirla aunque la llave estuviera perdida. Cuando nos levantamos, el ejecutivo se acercó y me dijo bajito, «Don, la restricción de la cuenta se activa en sistema de inmediato. Si su hijo intenta retirar o transferir hoy, lo van a detener». Yo lo miré. ¿Detener cómo? En ventanilla no procede, y en app le va a rebotar. Y si insiste, lo van a citar aquí. Mi hija apretó la carpeta contra el pecho. Salimos del cubículo y caminamos por el lobby. Yo iba respirando más lento, como cuando por fin sientes que el piso no se mueve. Y entonces lo vi. Mi hijo estaba ahí, sentado con las llaves del auto nuevo en la mano, la pierna brincándole de ansiedad. Mi nuera a un lado, mirando el celular como si nada. Mi hijo levantó la vista y me vio. Se levantó rápido, molesto, como si el banco fuera su escenario. «¿Qué haces aquí?», soltó, con su voz de dueño. Yo no le contesté. El ejecutivo pasó detrás de mí. Vio a mi hijo. Revisó algo en su tablet y su cara cambió. Se acercó a mi hijo y le habló claro, con voz profesional, sin gritos, pero lo suficientemente alto para que se oyera. «Señor, su cuenta quedó con restricción por revisión de origen de fondos. No se puede mover ese dinero en este momento». Mi hijo se quedó congelado. Mi nuera levantó la cabeza, blanca. Mi hijo abrió la boca, pero no le salió nada, hasta que por fin soltó su frase, bajita, venenosa. «¿Qué hiciste, viejo?». Yo lo miré directo, sin odio. «Cerrar puertas», le dije. Y en ese instante, el ejecutivo añadió la frase que lo terminó de partir en dos. «Y además, señor, tenemos registro de que usted intentó preguntar por una caja de seguridad que no está a su nombre». Mi hijo dejó de hablar. Mi hijo se quedó parado en medio del lobby, como si el piso se le hubiera movido. Quiso alzar la voz, pero el banco no es su casa. Aquí las miradas pesan y los guardias no ríen. Mi nuera le jaló la manga. «Cállate», le susurró. «Nos están viendo». Y sí, 2 personas en la fila voltearon. Un señor con folder, una señora con su tarjeta en la mano. No por chisme, sino porque cuando alguien escucha restricción y fraude, el aire cambia. Mi hijo apretó las llaves del auto nuevo como si eso lo hiciera fuerte. «Vamos afuera», dijo entre dientes. Yo no discutí ahí. No porque me diera miedo, porque ya tenía lo que necesitaba. Folios, sellos, restricciones y una cita para la caja. Salimos del banco. Mi hijo se me plantó enfrente en la banqueta. «Te estás pasando», soltó, corto. «Ese dinero era mío». «Era de un robo», le contesté. Mi hijo se rió nervioso. «¿Robo? Era tu violín viejo». Mi hija dio un paso y lo miró fijo. «Era tuyo para guardarlo, no para venderlo», dijo ella. «Y además ya está en resguardo. Y mañana se abre la caja». Ahí fue cuando mi hijo cambió de cara. Porque esa palabra, caja, la entendió. «¿Qué caja?», preguntó, fingiendo. Yo lo miré sin parpadear. «La caja que tú fuiste a preguntar ayer», le dije. «Y te negaron». Mi hijo tragó saliva. Mi nuera intentó tapar el hoyo. «Nosotros no fuimos por ninguna caja». Yo no debatí. Saqué mi copia de la solicitud de apertura forzada y la levanté solo un segundo, lo suficiente para que vieran el sello del banco. «Está programado», dije. «Mañana temprano». Mi hijo apretó la mandíbula y soltó su frase venenosa de esta parte.
cortita. Si abres eso, te vas a arrepentir. Yo lo miré con calma, vieja. Yo ya me arrepentí de confiar en ti, le contesté. Eso es lo único. Esa tarde volví a mi casa con mi hija. No hice escena. Hice logística. Cerré otra puerta real. Cambiamos la chapa de la entrada. No por venganza, por seguridad. Mi hija me miró. ¿Tienes miedo, papá? No, le dije. Tengo evidencia. Y justo cuando terminábamos, llegó un mensaje del gerente de la casa de empeño. Señor, confirmo. El coleccionista volvió a llamar. Sigue interesado. Su resguardo vence mañana a mediodía. Eso me puso una hora en el pecho. Mañana abrimos la caja temprano. Lepo, dije a mi hija. Y luego vamos por el violín. Esa noche no fue de reflexión. Fue de preparar documentos. Mi hija imprimió las capturas, el depósito, el chat donde el comprador preguntaba por la entrega del instrumento y la constancia de resguardo. Yo guardé mi INE y mis copias en un sobre. Al amanecer, a la hora pactada, llegamos al banco. Nos recibieron en un área lateral. No era escena. Era protocolo. La gerente estaba ahí, con otro empleado y un técnico. Traían una caja metálica y un acta interna. Don, dijo la gerente, vamos a hacer apertura forzada. Usted firma que está presente. Nosotros levantamos acta. Se cambia cilindro y se hace inventario. Yo asentí. Firmé en el acta. Mi hija firmó como testigo. El técnico abrió la puerta del área de cajas y nos llevó a un cuarto frío, con filas de casilleros. Ahí, en una de esas puertas, estaba mi número. El técnico colocó herramientas. La gerente observaba, seria. Mi corazón latía fuerte, pero mi cara no se movió. El técnico giró, hizo presión, y se escuchó un clic seco. La puerta se abrió. La gerente levantó el acta. Se procede a inventario, dijo. Yo me acerqué. Adentro había un sobre de papel grueso, cerrado con una cinta vieja. Tenía la letra de mi esposa. Yo reconocí esa letra como se reconoce una voz. Mi hija se tapó la boca. Yo abrí el sobre con cuidado. No por drama, por respeto. Y adentro, además de una hoja doblada, había una pequeña bolsita con una llave vieja y una etiqueta de metal. La etiqueta tenía grabado exactamente el mismo número que el valuador había visto dentro del violín. La gerente parpadeó. ¿Qué es eso, don? Yo respiré hondo y saqué la hoja doblada. Era una carta de mi esposa. No la voy a repetir como novela. Solo voy a decir lo que me partió por dentro. En esa carta, mi esposa explicaba que el violín no era solo un tesoro. Era la prueba de propiedad de algo que mi hijo jamás imaginó. Mi hija me miró, pálida. Papá, ¿qué dice? Yo leí una línea en silencio, y entonces entendí por qué mi esposa lo escondió así. Porque ese violín era la llave de un documento que cambiaba todo. La gerente se inclinó. Don, si eso es lo que creo, esto se tiene que resguardar con copia certificada. Yo levanté la vista. Necesito una constancia de apertura, le dije. Y necesito que este inventario quede sellado. La gerente asintió. Se hace. Firmó. Selló el acta interna. Me entregó copia. Prueba visible de esta parte. Acta de apertura forzada e inventario, con sello del banco. Yo guardé la carta, la llave y la etiqueta en el sobre, y lo abracé contra mi pecho solo un segundo. No por nostalgia, por peso. Y cuando salimos del cuarto de cajas, mi celular vibró como loco. Mi hijo, contesté en altavoz. ¿Qué hiciste? Gritó del otro lado, ya sin máscara. Yo miré a mi hija, miré a la gerente, y dije una sola frase. Abrí lo que tu madre escondió de 1930. Hubo un silencio. Y luego mi hijo susurró, sin fuerza. No, porque él entendió. Y yo también. Ahora faltaba ir por el violín antes de que se lo llevaran. Pero ya no íbamos solo por un instrumento. Íbamos por la pieza que conectaba el robo con lo que mi esposa dejó protegido. Salimos del banco y no perdimos un minuto. La gerente nos dio la constancia de apertura y el inventario con sello. El expediente de prevención seguía abierto y la restricción de la cuenta de mi hijo seguía activa. Yo tenía dos cosas en la mano, papel con sello y la carta de mi esposa. Llegamos a la casa de empeño antes de mediodía. El gerente nos estaba esperando, como si también quisiera que esto terminara bien. ¿Trae algo?, preguntó, directo. Yo saqué la constancia del banco y la hoja de inventario. No le di la carta. Esa era mía.
pero le mostré lo suficiente para que entendiera que ya no era un pleito familiar. Era un asunto serio. Traigo constancia de resguardo y prueba de propiedad, le dije, y traigo una aclaración en banco por el dinero. El gerente asintió. Perfecto, porque el coleccionista ya viene en camino. Nos metió a la oficina y puso el violín sobre la mesa, todavía envuelto. El valuador volvió a aparecer. Curioso. Miró mi cara y supo que yo ya había encontrado lo que buscaba. ¿Abrió la caja?, preguntó bajito. Sí, le dije. El valuador miró el violín y señaló el costado. Entonces lo que falta es conectar, dijo. Yo asentí. Abrí el sobre con cuidado y saqué solo la etiqueta metálica con el número grabado. La puse sobre el escritorio. El valuador la comparó con lo que él había anotado del interior del violín. Coincidía exacto. El gerente tragó saliva. Entonces, sí era un número de resguardo, murmuró. Sí, dije. Y mi esposa dejó por escrito que ese número estaba ligado a un documento que prueba propiedad y origen. No leí la carta entera. Solo dije lo mínimo, porque no necesitaba drama para que funcionara. Necesitaba procedimiento. El gerente tomó una decisión rápida, la de alguien que quiere proteger su negocio. Yo no puedo entregarlo si hay disputa formal, pero si usted me firma una reclamación por robo y me deja copia de su identificación, yo puedo mantenerlo en resguardo hasta que quede claro. Mi hija se adelantó. Ya hay restricción en banco por origen de fondos, dijo, y le mostró la constancia con folio. Y el vendedor fue el hijo, no el titular. El gerente asintió. Ok, entonces hagamos esto bien. Imprimió una hoja. Reclamación de propiedad. Bien presuntamente robado. Puso el folio del empeño, mi nombre, mi INE, la descripción del violín. Yo firmé. Mi hija firmó como testigo. Él selló con el sello del negocio y agregó una nota. En resguardo por reclamación. Puerta cerrada. El violín ya no se iba con ningún coleccionista ese día. En ese momento, como si el universo quisiera que mi hijo viera el golpe en vivo, mi celular vibró. Un mensaje de él. Te juro que te lo voy a quitar. No tienes nada. Yo no le contesté. Le contesté con hechos. Salimos y en la banqueta nos topamos con mi hijo y mi nuera llegando en el auto nuevo. Venían con prisa, como si todavía pudieran arreglarlo. Mi hijo se bajó y se me acercó con rabia. «Diles que soy el vendedor», gritó. «Diles que yo puedo decidir». El gerente de la casa de empeño salió a la puerta y, frente a todos, dijo una frase que lo aplastó sin insultos. «Usted fue quien vendió, sí, pero el titular está aquí. Y hay reclamación formal y folio. No se entrega nada». Mi nuera se quedó blanca. Mi hijo quiso intimidar al gerente. «Te vas a meter en broncas». El gerente ni se movió. «Las broncas ya están, y yo estoy documentando». Ahí vino la consecuencia social. 2 personas que estaban entrando al local se quedaron viendo. Un señor murmuró, «¿Le robó a su papá?», y mi hijo sintió esas miradas. No era humillación por gusto, era vergüenza real. Mi hijo bajó la voz y se giró hacia mí, con una frase cortita, casi suplicante. «Papá, suéltalo. Ya lo vendí». Yo lo miré fijo. «Lo que tú vendiste fue tu apellido», le dije. «No mi violín». Y ahí llegó la consecuencia formal final. La gerente del banco me llamó en ese mismo instante. «Don», dijo, «su hijo intentó transferir parte del dinero. Rebotó por restricción. Ya quedó asentado. Si insiste, se escala». Yo puse el altavoz para que mi hijo oyera la palabra «rebotó», no para exhibirlo, para que entendiera que ya no tenía salida fácil. Mi hijo se quedó duro. Miró sus llaves. Miró el auto. Y por primera vez entendió que el auto nuevo no era libertad. Era evidencia estacionada. Mi hija sacó la carpeta y habló con calma, como adulta. «Te queda una opción decente. Devuelves el dinero y dejamos que el banco y el negocio resuelvan el resto, sin que escales esto». Mi hijo se burló, pero sin fuerza. «¿De dónde lo voy a sacar si está restringido?». Yo asentí. «Exacto», le dije. «Y por eso ya no mandas tú». Respiré hondo y dije mi frase ética, la única que me mantiene limpio. Yo no quería venganza, solo quería que se detuviera. Mi hijo se quedó callado. Mi nuera lo jaló del brazo, desesperada, y se subieron al auto. El auto arrancó y se fue con una rabia que no podía usar en ningún lado, porque ya no era pelea de gritos, era folio,
resguardo, restricción. Esa tarde cerré la última puerta en mi vida. Fui a cambiar mis copias, mis accesos y mi rutina. En el banco, dejé asentado que cualquier cosa mía se mueve solo con mi presencia y mi INE original. En casa, las llaves dejaron de estar a la mano, y el violín quedó en resguardo formal hasta que se concluyera el proceso, con folios y firmas que no se borran. Mi hijo robó mi violín antiguo y lo vendió por 1.620.000 pesos para comprarse un auto. Pero ese violín no era solo un instrumento. Era el hilo que lo conectó todo: el dinero, la caja, la mentira y el final de su control sobre mi vida.